Actualmente vivimos un constante shock de ideas e imágenes, desde los evidentes y convulsos problemas económicos, políticos, ambientales o sociales. Se tiende a provocar difíciles situaciones de convivencia entre los ciudadanos, generar vulnerabilidades, desconciertos, aturdimientos, inconsciencias y temores. No ha sido simplemente un asunto atribuible a la percepción de los conflictos surgida desde las fuentes informativas. Si bien es asimilada dentro del aprendizaje individual y colectivo, la notoriedad de los problemas pesa, plasmando un sentido de arbitrariedad y descontrol generalizado, como realidades divagantes con las que interactúan en mayor o menor grado, influyendo en una doble vía desde y hacia la psique. Igualmente, estas situaciones micro son una extrapolación análoga de lo que sucede a nivel macro, debido a la interdependencia estructural del sistema que confabula los distintos discursos de poder actuales, difuminando intencionalidades para quebrantar resistencias y voluntades en los receptores de mensajes. Ante todas las provocaciones cotidianas de sufrimiento, cada vez más entrópico, es difícil mantener una actitud de ecuanimidad y neutralidad necesarias para repeler cualquier daño, desde lo moral hasta lo económico, sea perceptible o tácito, en esta pseudo-realidad y virtualidad extendida. Por el contrario, se pone en riesgo incremental a la propia salud mental de los individuos, la estabilidad de la familia y la sociedad, dado los inminentes topes de quiebre a que son expuestos. Ciertamente, es válido resaltar en Kant que al ser humano la realidad no se le presenta tal como es realmente en sí, sino tal como se le aparece debido a la estructura específica de su facultad de conocimiento. Entonces, para hallar la razón pura, se debería desligar lo sensible. Sin embargo, la razón pura es paulatinamente más distorsionada y compleja ante las vertiginosas construcciones estructurales legitimadas por la potestad de grupos de poder, como el Estado, las empresas o los medios de comunicación, en medio de un orden sistémico basado en la globalización y el neoliberalismo actuales, con todos sus recursos y armas tecnológicas disponibles. Estos marcos ideológicos privilegian un estilo de vida anuente un consumismo marcador, a la lógica de la sobreexplotación de recursos, el derroche, el lujo, el placer y la belleza. Ante este dilema, las insatisfacciones permanentes y en una sociedad que discrimina, margina o excluye al otro en términos de éxito y fracaso, no hay de extrañar que las enajenaciones surjan o se transformen desde aquel mismo momento, cuando la psique capta en simbolismos un imaginario de valores que sirven a una clase dominante mientras desprecian a la otra. De acuerdo a Hasse, esta forma de entender una realidad se sopesa con los contenidos que el inconsciente ejerce sobre la misma psique. Por estas razones, cualquier forma alternativa de desarrollo e integración primeramente debería antecederse del autorreconocimiento personal, para que luego, al trascender aquellos yoísmos internos, se constituya el reconocimiento del otro. Esta noción de confianza entre lo interior y lo exterior es fundamentada por Honneth, desde el amor propio y ajeno, seguramente una alternativa muy descartada y utópica según los intereses de dominación realistas en la actualidad. Entre los medios de coacción primigenios sobresale la veda a las palabras, la coacción a las ideas, a la capacidad de razonar y a la imposición de doctrinas como las nuevas bombas en que se libra este virtual Armagedón. Cuando un agente del sistema imprime represión en constantes dosis de shock, incluida la publicidad, a un grupo de individuos, se pueden inferir resultados en su comportamiento de acuerdo a los fines planteados, incluido el embrutecimiento. De ahí que los mecanismos de tortura sean otra manera de inducir la mente a un estado indefenso. Según Vygotsky, la cognición es producto del lenguaje. Por tanto, la cultura es el medio para desarrollar el aprendizaje. Si las palabras desaparecen, si lo complejo y lo diferente desaparece, también se desaparece la inteligencia del ser humano.
Si desaparecen las ideas, las creencias, los mitos, las leyendas, lo sobrenatural y lo espiritual, simplemente se desaparecen las culturas. Si antes las revoluciones fueron armadas, ahora éstas empiezan nuestra capacidad cognitiva y en el derecho a disentir. Por tanto, la mente es el elemento primario de cambio que nos propiciaría el ser libres, independientes, autónomos y autodeterminados. Tomar conciencia de las intenciones que construyen nuestras propias decisiones es fundamental entonces para resistir, liberarse o simplemente sobrevivir. Pues bien, ahora, dentro de este escenario micro-macro, que llamaríamos social mental, se debate entonces aquella última pieza del dominó en caer. Y esto, dentro de este contexto, respondería a ser la palabra, las ideas o la misma mente. Sin embargo, se puede explorar un nivel todavía más profundo de alcance que respondería a la lógica imperceptible de tomar decisiones. A la actual aperiosidad, frecuencia y ritmo de los acontecimientos conflictivos se exhortan en la mente un mundo de imágenes que se repiten a velocidades increíbles y por lo tanto el sentir o comprender se vuelven decisiones imperantes de vida. Sin embargo, ante esta inminente guerra de ideas y sentimientos en que se dibuja nuestra vida desde la mente, se discute así: ¿nuestras decisiones propias en realidad lo son? Dado que el imaginario colectivo evoca una realidad abstracta, entendida como verdad, y ante la batalla mental que implica tener conciencia, desaprender lo antes creído y asumir las riendas de la propia vida desde mis propias ideas, la solución a las crisis existenciales, sean físicas o espirituales u otras catastróficas, tendría un gran apoyo en el nivel de los valores cognitivos. Debido a esto, según Holstick, los motivos o compromisos para responder ante algo surgen desde la percepción en torno al vaivén de la acción-respuesta. Dado que esto llega a ser un proceso cognitivo, entonces el manejo del aprendizaje se vuelve imperativo. El considerar una educación con sentido de entereza y cohesión desde los diversos parámetros interculturales puede darle al individuo mejores posibilidades de asimilarse y autodeterminarse mediante sus propias decisiones. En fin, el carácter de los comportamientos personales y sociales tendría mejores capacidades de resiliencia mental y en tal sentido, esta capacidad es algo susceptible de obtenerse o lograrse mediante entrenamiento y aprendizaje. Por consiguiente, la palabra designa la realidad humana, tal como ella se manifiesta en la expresión, y esta posee desde una función psicológica, social, hasta moral y metafísica. Es por tanto que desde esta base se desprende tanto aquello que se observa como lo que se infiere del medio del pensamiento, optimizando así una raíz dual entre el lenguaje y un pensamiento-imaginación. Como cada cultura es diferente, su intrínseco valor originario y el desarrollo de sus cosmologías se traslapa desde sus creencias y costumbres, situando así los parámetros únicos de un cuadro en su imaginario colectivo. Así bien, para que las personas puedan comprenderse mediante un ciclo o proceso de transmisión, percepción, elaboración y asimilación de informaciones, es preciso diagnosticar el manejo y control de los sistemas y las fórmulas de signos que ésta misma posee. Mediante la memoria se obtiene la cualidad de afrontarse con las artes del lenguaje, al recoger las llamadas ficciones habladas, pero capaces de hacer creer que son verdaderas las cosas dichas. A esta técnica se le conoce como mimética, venida de su traducción como imitación y magia. En los mitos, esta afinidad se transcribe en la memoria al investigar sobre la cualidad de las copias. Al ir encapsulando la temática a raíz del lenguaje, es necesario comprender que el tópico de la conciencia de aprendizaje se absorbe primariamente en la copia de los signos. Es por tal razón que en realidad las impresiones conscientes asumen rápidamente un elemento de significación inconsciente que es de importancia psíquica para nosotros,
aunque nos damos cuenta consciente de la existencia del significado subliminal o de la forma en que a la vez se extiende y confunde su significado corriente. Desde la ontología, el término escogido de meme lo ha sido por su relación con la memoria, y en este caso se asume como memoria colectiva. En forma simple, los memes importantes serían aquellas determinadas ideas básicas que han influido o pueden hacerlo sobre un colectivo, de modo que el papel que estas ideas han tenido sobre su configuración tiende a ser decisivo.